Buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo se abastece con medicamentos de otros centros de salud para suplir la falta de medicinas e insumos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Las autoridades reconocieron que el abastecimiento es de apenas el 60%. Con este tema empezamos 24 horas. La máxima autoridad del Seguro Social confirmó el pasado miércoles que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo llegó a tener niveles mínimos de abastecimiento de medicinas e insumos. Hemos llegado a estar en mínimos, es decir, hemos llegado a estar entre 45 y 50%. Hoy con la adquisición y el abastecimiento podemos estar superando este rato el 60, 65% y no son niveles que son adecuados, le digo con franqueza. Por esto, para atender la crisis, el hospital se abastece ahora con los medicamentos e insumos de otras casas de salud. Así lo confirmó el director provincial del IES, Abraham Bedrán. Particularmente así se está haciendo el día de hoy con unidades médicas en la provincia del Guayas, como es el Hospital de Ceibos, el Hospital de Valdivia, Norte Tarque y otros más que, según los insumos que vayan teniendo en esto, que pueden ser facilitados al hospital a condición de préstamo, se hacen para que una vez se complete con el stock. Sin dar mayores detalles del nivel de ayuda que reciben, Bedrán aseguró que están trabajando para normalizar la atención. Particularmente ciertos insumos que se estaban necesitando con ciertas áreas, hubo ciertos insumos del tema de diálisis y otros más, pero ahorita ya todo está provisto. Más temprano, la coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo aseguró que el malestar por la falta de medicinas e insumos continúa. Sí, el día de ayer mismo que no nos permitieron el ingreso pudimos hablar con pacientes fuera del hospital y nos seguían diciendo que no existían todavía insumos que se implementan o que se utilizan para realizar el servicio de diálisis. En esta misma reunión también hemos constatado que existen pacientes que no tienen o que nos cuentan que no han existido los insumos suficientes para realizarse el servicio de diálisis. Y Casa junto a pacientes renales pidieron agilidad a las autoridades. Ahorita, por ejemplo, debo 2 cajas de Verolimo que valen como $300 cada caja de 2 meses y no me han dado en el seguro, entonces esa medicina está en déficit. Desde el 2018 a la fecha, la Defensoría del Pueblo ha tramitado 20 acciones de protección interpuestas por pacientes del Teodoro Maldonado Carbo por la falta de insumos. Joana Ramos, 24 horas. 127 informes ha emitido de la Contraloría por irregularidades en los hospitales que conforman el sistema de salud pública. 25 de ellos con indicio de responsabilidad penal que en algunos casos llevan más de 3 años en la Fiscalía. Las irregularidades en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y sobre todo del IES dejaron de ser solo rumores desde hace mucho, pues hay una cantidad importante de informes de Contraloría que ya las reflejaban desde hace varios años atrás. Solo en los últimos 2 años la Contraloría ha emitido 127 informes de los hospitales que conforman el sistema de salud pública, 25 de ellos con indicios de responsabilidad penal. Los últimos aprobados, en su mayoría, corresponden a la compra de medicamentos e insumos. Ahora que esta realidad es reconocida abiertamente en el gobierno, se espera que se actúe. Si no actúan, ellos son. La mafia está enraizada. Todo el mundo sabe que roba y todo el mundo quiere llegar para robar. Por lo tanto, conseguir funcionarios idóneos debe ser dificilísimo. Y es que la Contraloría solo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ya ha emitido 4 informes, 2 de ellos con indicios de responsabilidad penal. Esta información ya fue trasladada a la Fiscalía y se encuentra en esta entidad desde septiembre del 2017. Pero desde esa fecha hasta hoy, no ha pasado mucho. Sarracín, exministro de Salud, quien es auditor médico y precisamente se encarga de la compra de medicamentos en varios hospitales que no pertenecen al sistema de salud pública, dice que este problema tiene solución, pero espera que se lo quiera solucionar. No se quiere. No se quiere. El que puede, perfectamente puede cambiar. No quieren cambiar. Consigo los mejores precios porque los laboratorios, al no tener que repartir, lo de la repartición, entre comillas, cae en favor del precio y se alcanzan pues cifras verdaderamente espectaculares. En junio del 2019 la Comisión Anticorrupción ya se reunió con Paul Granda para entregar denuncias. Poco después, en busca de respuestas, entregaron la información a Contraloría y finalmente a Fiscalía. En noviembre del año pasado, Granda incluso habló de la conformación de un comité de ética, de la desvinculación de los funcionarios que aparecen en los informes de Contraloría y de evaluaciones a los directores provinciales y gerentes de unidades del IES.
Sin embargo, los comentarios e informes no han parado. Pero ahora, tras las palabras del vicepresidente, los ojos están en la actuación de las autoridades. Dayana Monroy, 24 horas. La ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción durante su paso por el Seguro Social y de la mano del directivo Ramiro González, quien se mantiene en calidad de prófugo. Larrea está en prisión por un caso de lavado de activos. Denuncias de prensa e investigaciones fiscales han destapado varios casos de corrupción que tuvieron su origen en la administración del Seguro Social, con Ramiro González como presidente del Consejo Directivo, ahora prófugo, y su más cercana colaboradora, María Sol Larrea, quien lleva cumplidas varias sentencias y ha regresado a prisión por más pendientes. El fiscal ha dicho que la UAFE remitió operaciones inusuales, eso nunca ha existido. María Sol Larrea fue clave en la contratación de servicios para el IES y esto le costó una sentencia de peculado. El no poder justificar su incremento patrimonial también le valió una condena por enriquecimiento ilícito. Y aun cuando se ha librado de otros, a la ex mano derecha de Ramiro González le restan 2 casos por los que mantiene medidas cautelares. Aún en etapa de instrucción fiscal, está en un proceso por lavado de activos, con orden de prisión, y por peculado con medidas alternativas. María Sol se encuentra en el sistema de protección de víctimas y testigos por la agresión sexual que sufrió ella. Se encuentra en un centro de privación distinto al de la Tacunga y se encuentra esperando que recurra este plazo de la instrucción fiscal. En el caso de lavado de activos, Larrea, su esposo y cuñado, según la teoría de la Fiscalía, estarían vinculados con empresas que recibieron contratos del IES por más de $35 millones. Su paso por el Seguro Social ha derivado en millonarios perjuicios para una institución que ha sido botín de la corrupción. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El nuevo secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca, aclaró cuestionamientos que en redes sociales le hicieron sobre una posible cercanía profesional en distintos momentos con Alexis Mera, Marcela Guiñaga y Alberto March. El funcionario además presentó una herramienta de alerta anticorrupción que estará disponible para denuncias ciudadanas. En su primera declaración pública como secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca anunció que esta entidad luchará para recuperar el dinero producto de la corrupción. Que esos dineros que están en sentencia no se queden en papel escrito, no se queden escritos en piedra, sino que regrese ese dinero a las arcas del Estado. Sin embargo, recordó que es necesario que se transiten los procesos judiciales y el dinero puede ser recuperado una vez que en el caso exista sentencia ejecutoriada. Se necesita que Fiscalía, Procuraduría, Inmobiliar, entre otras instituciones, hagan la parte que les compete. Además dice que el organismo apunta hacia la prevención y por eso, además de la implementación de normas ISO antisoborno, plantean una herramienta de alerta en casos de corrupción. Hemos puesto entonces al servicio de la ciudadanía a través de nuestra página web lo que hemos denominado el formulario de alerta de actos de corrupción. Esta se encuentra ya en la página web de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y además José de la Gasca respondió a cuestionamientos que sobre su nombramiento se habían hecho en redes sociales, como por ejemplo que trabajó en el estudio jurídico de Alexis Mera, que trabajó junto con la asambleísta correísta Marcela Guiñaga, o que fue cercano a Alberto March, procesado por lavado de activos en exportación de oro. Fui contratado por el estudio jurídico, la persona jurídica del estudio Romero Menéndez, donde además de Alexis Mera hay otros profesionales de renombre, y ese estudio me contrató para hacer una gestión concreta. A eso se resume mi participación. Yo fui consultor externo de la Asamblea Nacional para la elaboración de COIP. Mi trabajo duró 1 mes y medio. Sobre el tema March, yo no he sido abogado de Alberto March. Acompañé en una audiencia a uno de sus hermanos y hasta ahí llegó mi participación. Lleva una semana a cargo de esta secretaría y asegura que continuará el seguimiento de las investigaciones anticorrupción. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ministerio de Salud descarta la presencia de casos del coronavirus en el país. Mientras tanto, se trabaja en los protocolos de prevención. Valery Villalba informa.
Se activaron los protocolos de acción en las diferentes terminales, tanto en los aeropuertos internacionales como también la entrada y salida del país vía terrestre ante posibles casos de personas contagiadas con el coronavirus, un virus que está localizado en China, pero que poco a poco se ha ido expandiendo. Es importante mencionar y destacar y enfatizar que el Ministerio de Salud ha indicado que hasta el momento no hay ningún caso aquí en Ecuador confirmado, simplemente se está esperando la confirmación o el descarte de un caso en Colombia y otro caso en Brasil. Ante esto, igual el Ministerio de Salud ha enviado ciertas pautas, por un lado explicando en qué consiste o de qué trata la enfermedad y también aquellos síntomas para estar alertas y empezar a ejecutar el tratamiento respectivo. Ahora es importante mencionar aquellos síntomas que incluyen fiebre, tos seca, malestar general y en algunos casos dificultad respiratoria, además de una neumonía que es observable en radiografías del tórax. Lo que también han recomendado son medidas de protección, por ejemplo, evitar el contacto con personas que sufren con infecciones respiratorias agudas, lavarse las manos con frecuencia y de presentarse una enfermedad, acudir a la atención médica, es lo que también se le ha recomendado a los diferentes trabajadores de las aerolíneas ante posibles casos. Así que hay que repetir, aquí en el país no hay ninguno confirmado. Lo que hay que hacer es estar pendientes, por supuesto, a fuentes oficiales para mantenerse informados. Continuamos con más información. Asambleístas niegan que existe un blindaje para Diana Atamaín, sobre quien pesa un proceso de juicio político una vez que se aprobaron las reformas al Código de la Democracia y que se tiene vía libre para el llamado a elecciones. César Litardo cree que el juicio debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea respondió al veto del Ejecutivo al Código de la Democracia, allanándose en 8 observaciones y ratificándose en 10. Darle las herramientas y la obligatoriedad al Consejo Electoral para que para que tenga un control efectivo del gasto electoral, ¿no? Un tema en el que se ratificaron fue el de los requisitos para los candidatos, sobre todo en los distritos. Lo mínimo que se le puede exigir a alguien que va a ser candidato por un distrito o por una localidad es que vote por sí mismo, ¿no? Porque parece ser que hay casos de personas que son candidatos en un distrito cuando han viven y ni siquiera votan por sí mismos. Estas reformas entrarán en vigencia para las elecciones del 2021. El CNE ya prepara el plan operativo y con eso el calendario electoral. Ante eso, los legisladores consideran que así el CNE llama elecciones para el 2021, Atamaín no se salva del juicio político que pesa en su contra. El llamado a elecciones, eso se lo realizará, yo tengo entendido, unos 120 días antes del proceso eleccionario. Eso no le blinda. El proceso ya inició y por lo tanto tiene que concluir. Para lo cual falta el informe final. Más tardar el día jueves antes del pleno el poder tener ya el informe aprobado. Ante eso, César Litardo considera que el informe debe pasar al pleno para que se tome una decisión. Parece que hay muchas preocupaciones y de ser necesario en el futuro ver la posibilidad de que otros consejeros también puedan ser sujetos a juicio político. Si pasa al pleno, lo que faltan son los votos y es que para destituir y censurar a Atamaín se requieren de 91 voluntades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continúan los eventos relacionados con la 12ª cumbre del Foro Global de Migración y Desarrollo. Representantes de gobiernos seccionales dieron a conocer su postura frente a la movilidad humana. Daniela Valencia informa. En el marco del 12º Foro Global de Migración y Desarrollo, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador expuso su postura frente a la ola de migrantes venezolanos que ingresan al país y que se espera durante este año aumente a 274.000. Según el presidente del CONGOPEC, Pablo Jurado, lo importante es que un trabajo multilateral permita conocer las necesidades de los migrantes y con ello se logre vincular las mismas a proyectos productivos. Que aproximadamente hasta este momento habrán dejado a Venezuela 5 millones de venezolanos y que en este año se estima que saldrá 1 millón adicional, es decir, serían 6 millones de venezolanos que se van buscando particularmente en Sudamérica espacios, pero consideramos que a través de proyectos productivos, a través de emprendimientos, a través de ese incentivo a la gente no solamente que nos visita, sino también a los nuestros, porque así tenemos que verlos, que tenemos que vivir como hermanos
hermanos latinoamericanos. Asegura que lo importante es lograr la eliminación de las barreras de la xenofobia, las banderas y conocer que todos partimos de la migración. La clausura de este foro se desarrollará en horas de la tarde. El gerente de Medios Públicos, quien este miércoles asistió a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se comprometió a cancelar las liquidaciones pendientes tras la reducción de personal y cierre de varios medios incautados. Extrabajadores han esperado cerca de 2 años por el pago. Eugenia Espinosa trabajó 18 años para Editorial Uminasa, incautada al Grupo Isaías en 2008. En manos del gobierno anterior cuenta que las cosas fueron empeorando con cada año que pasaba. De 60 trabajadores quedaron apenas 12 y en junio de 2018 lo que parecía inevitable, la editorial cerró. La gerencia de Medios Públicos ofreció entonces cancelar las liquidaciones correspondientes en 30 días máximo. Han pasado casi 2 años y eso aún no ocurre. No hemos logrado conseguir un empleo estable. O sea, yo he sobrevivido con algo de lo que pude sacar de mi cesantía, fondos de reserva y trabajos eventuales que he tenido. Cuenta que han llegado a plantearle el caso al ministro de Finanzas, pero que aún así no han tenido respuestas. En esta misma espera se encuentra también Jorge, desvinculado de una de las radios incautadas en 2019 tras 17 años de labores. Agrega que el cambio constante de administradores frustra las conversaciones. Han pasado 5 gerentes. 5 gerentes, uno dura 2 meses, uno dura 3, el otro dura 4 meses. Y en fin, son temas que a la larga sí nos perjudican. Pero el atraso del pago de liquidaciones es un problema que arrastra a otros y que se suma a la mora patronal que mantienen las organizaciones con el IES. Ninguno de los empleados que hemos salido de los 12 no podemos atendernos en el IES justamente por este atraso. En eso coincide Darwin Moreno, despedido de otra radio incautada luego de 5 años de trabajo. Hoy afronta un proceso coactivo por un crédito educativo que no ha podido pagar. No puedo utilizar servicios bancarios, no puedo utilizar nada. Prácticamente en el sistema financiero no existo. Este miércoles a la Comisión de los Trabajadores acudió Luis Eduardo Velarde, gerente de Medios Públicos hace 3 meses. Aseguró que las obligaciones se cancelarán y que no habrá reducción de personal en 2020. Pero yo me hago responsable aquí de que les voy a pagar. Lo que sí les pido, disculpen que los diga, es un poquito más de tiempo. A los ex trabajadores entonces, por ahora, solo les queda seguir esperando. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 10 supuestos exguerrilleros del Frente 48 de las FARC fueron detenidos durante un operativo coordinado por los ejércitos de Ecuador y Colombia. Están acusados de extorsión y secuestro a transportistas, ganaderos y comerciantes de los 2 países. Las investigaciones tomaron más de un año para dar con 10 de los integrantes de una banda delincuencial conformada por exmiembros de la guerrilla de las FARC que opera en el cordón fronterizo binacional. Eran los encargados de secuestrar y mantener en cautiverio a ciudadanos ecuatorianos. Luego eran traídos a Colombia y desde acá se encargaban de pedir a sus familiares cuantiosas sumas de dinero por su liberación. Entre los detenidos constan mujeres que se encargaban de suministrar información de las víctimas para su posterior secuestro o extorsión, exigiéndoles cuantiosas sumas de dinero para no atentar contra sus vidas, acusación rechazada por familiares de los capturados. Es una mentira, son padres que trabajan, les dan a sus hijos y aquí siempre hacen la injusticia. Recién mataron al tío, lo mataron recién. Los detenidos operaban en el corregimiento La Victoria, territorio colombiano, y en la parroquia ecuatoriana de El Carmelo, donde ya se levanta información para garantizar la seguridad a sus habitantes. Queremos nosotros particularizar cómo serían los eventos que se hayan realizado acá en Ecuador. Y paralelamente cruzar información con nuestros homólogos de la policía colombiana para identificar a esas personas que se encuentran al margen de la ley. El cruce de información está activo entre grupos de élite de los 2 países para dar con el resto de esta banda delictiva conformada por 29 integrantes que operaban en los 2 lados de la frontera. En Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.